Y yo quiero que tú me acompañes a un momentito al libro de Apocalipsis. Quiero que me acompañes a este momento, ¿verdad? A este precioso libro de revelación. Dios está hablando en estos tiempos mucho acerca del papel de la iglesia. Está hablando mucho acerca de su papel presente, de su papel futuro. Está hablando mucho acerca del reino de Dios presente, del reino de Dios eterno. Está hablando mucho a nuestras vidas acerca de despertar. Está hablando a nuestras vidas mucho acerca de ser luz. Está hablando a nuestras vidas acerca de prepararnos para los tiempos venideros, porque los tiempos se acortan. Y dice la palabra que los tiempos aún se acortarían más, ¿verdad? Por causa de los santos, por causa de los hijos de Dios. Y yo quiero que me acompañes a Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer del 9 al 20. Y te va a aparecer ahí también en pantalla, pero si tienes tu Biblia, ¿verdad? Abre tu Biblia. A lo mejor no es la misma versión, pero es bueno muchas veces tener hasta 2, 3 versiones, abrir un poquito más el panorama de lo que Dios nos está mostrando, entenderlo, ¿verdad? Un poquito mejor. Dice: yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Y dice: y era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu, y de repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta, y dice que decía: escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candeleros de oro. Y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre, que vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Y dice: y los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Y tenía 7 estrellas en la mano derecha. Yo quiero que pongas atención a partir de aquí. Tenía 7 estrellas en la mano derecha, y una espada aguda de doble filo salía de su boca, y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Y cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y quien le quiera dar un gloria a Dios, ¿quién puede aplaudir y darle gloria a Dios? Porque Él vive por siempre y para siempre. Dice: estuve muerto, pero ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Y dice: y escribe lo que has visto. Y eso es bien importante, tanto las cosas que suceden ahora. Iglesia, te está diciendo el Señor: escribe, está diciéndote: abre tus ojos y entiende. Y las cosas que suceden ahora, como las que van a suceder. Y el último versículo que quiero leer, versículo 20, y dice: y este es el significado del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Gloria a Dios.
Qué precioso ver, conocer cuando nosotros leemos este libro de Apocalipsis. Realmente vemos la gloria de Dios, vemos la majestad, el resplandor, la hermosura, el señorío de Dios. Pero algo muy importante, Dios está hablando a través de este capítulo acerca de su iglesia. Habla 7 iglesias, habla 7 estrellas, habla 7 ángeles. Y cuando nosotros entendemos en la revelación de la palabra, ángeles habla acerca de los representantes simbólicos de la iglesia. Está hablando acerca de esos hombres, de esos ministros que fueron ungidos, que han sido puestos delante de Dios para cuidar su iglesia, pastorear, guiar, para darles ese mensaje a la iglesia. Y no solo a la iglesia, sino también a los que van a ser parte de la iglesia, aquellos que necesitan conocer a Jesús en su esplendor, en su gloria. Pero las iglesias y esas estrellas son la iglesia de Jesucristo. Muchos dicen 7 periodos, hablan de periodos de la iglesia. Cuando hablamos de las iglesias del Apocalipsis, créeme que refleja tan fielmente, refleja la naturaleza de la iglesia y cómo la iglesia ha ido pasando por diferentes etapas. Pero la función de los pastores es proclamar el mensaje del evangelio, mas sin embargo la función de la iglesia es alumbrar con su luz ese mensaje en todo el mundo, en todos los rincones de la tierra. Y esto, cuando habla Juan, está hablando, está viendo una visión. Estaba viendo a la iglesia de Jesucristo en estos tiempos. Estaba viendo y estaba hablando acerca de los siervos de Dios. Estaba hablando de aquellos ministerios que han dado su vida por Jesús, que muchos de ellos han dado literalmente su vida. Aquellos que han sido mártires desde el inicio de la iglesia hasta nuestros tiempos. Aún existen esos ángeles que han puesto su vida no solamente por Jesús, sino han puesto su vida por su iglesia. Está viendo y está hablando de la iglesia de Jesucristo de los últimos tiempos. Esta iglesia que se tiene que levantar, esta iglesia que tiene que despertar, esta iglesia que también tiene que estar dispuesta a entregar su vida por las almas, a entregar su vida por el reino de Jesús, a entregar su vida por Él y para Él. Y cuando empieza a hablar acerca de las iglesias, y lo vemos, ¿verdad? Lo vemos a partir del capítulo 2. Y tú puedes, si quieres, acompañarme a partir del capítulo 2 de Apocalipsis. Él empieza a hablar de las iglesias. Y empieza a hablar de la primera iglesia, que es Éfeso. Una iglesia que 40 años aproximadamente después de que Jesús parte, de que la iglesia había sido inaugurada, de que este tiempo, de esta era de la iglesia en la tierra había iniciado. 40 años después vemos una iglesia que ya estaba empezando a batallar. Vemos una iglesia que ya empezaba a ser confundida, una iglesia que había empezado a ser engañada. Yo quiero que me acompañes al capítulo 2. Vamos a empezar a leer a partir del capítulo 2. Vamos así de rapidito, porque yo no quiero que te desenfoques del mensaje principal, del mensaje central, pero seguramente que tú ya has leído, ya has conocido, ¿verdad?, de esto, de las iglesias. Dice que era el día en el capítulo 2. En el capítulo 2, quiero que me acompañes ahí. Desde el versículo 1, no sé si lo tienen. Quiero que lo estén leyendo también ahí en la pantalla, ¿sí? Dice: escribe esta carta el ángel de la iglesia de Éfeso. Es la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Y dice que este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Y dice: y yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo, tu paciencia,
con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada y has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son mentirosos. Y has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Y dice el versículo 4, pero tengo una queja contra ti. Qué padre, qué hermoso, ¿verdad? Que el Señor empieza a decirnos, he visto tu disposición, he visto, ¿verdad? Que no toleras la maldad, he visto, ¿verdad? Esto de ti, he visto, lo considero, iglesia, lo considero, hijo mío, hija mía, ¿verdad? Que has estado buscando, pero... ahí empieza el primer pero. Tengo una queja contra ti. Y la primera iglesia, la de Éfeso, si tú quieres ver a las iglesias como etapas de la iglesia, o si tú quieres ver como una transición de cómo el corazón de la iglesia ha estado atravesando por cosas, dice: tengo una cosa en contra tuya, que no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Versículo 5. Y mira hasta dónde has caído, porque dice: vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. La primera cosa que Dios ve empieza a suceder en la iglesia de Jesucristo. Una de las primeras cosas delicadas que hay que poner atención, que empiezan a suceder en la iglesia, empieza su amor a enfriarse. No es que no había amor, no es que no hay amor, sino que el amor empezaba a enfriarse. Quiere decir, algo se había descuidado. Quiere decir, algo empezaba a resurgir nuevamente de lo humano, de la carne en la iglesia. Algo empezaba a desenfocar a la iglesia del amor de Cristo, pero lo relaciona directamente con el amor entre unos y otros. Amar a Dios es amar a tu hermano. Amar a tu hermano es amar a Dios, así como Cristo amó a la iglesia. Y una de las primeras cosas que empiezan a ser un foco rojo, un foco de atención para la iglesia de Jesucristo, es la falta de amor. Y hoy en día hemos empezado nuevamente a ver, a lo mejor a través de esta crisis que ha venido a nuestras vidas, que se ha presentado a lo largo ya de un poquito más de un año, cómo ese amor se ha empezado a enfriar en muchos. Siempre que empieza a haber una temporada de parte de Dios, que puede ser a lo mejor un proceso de crisis, un proceso de prueba, una temporada que Dios permite para probar a la iglesia, siempre van a surgir ambas cosas: la gloria de Dios por un lado, el fuego de Dios, el amor de Dios por un lado, pero al mismo tiempo empieza a crecer la maldad, al mismo tiempo empieza a crecer la frialdad del amor, empieza a manifestarse. Mientras más crece, por otro lado, la otra cosa empieza a crecer también, porque dice que la maldad se multiplicaría en los últimos tiempos, pero asimismo, y el amor de muchos se enfriaría, pero asimismo la gloria de Dios iba a resplandecer. Donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Estamos viviendo en tiempos en donde la iglesia de Éfeso empieza también a manifestarse, y tenemos que cuidar, tenemos que tener mucho cuidado de esto. ¿Por qué? Porque la partida de Jesús, ¿verdad? Cuando Él asciende al cielo y le deja esa comisión a aquellos que estaban a cargo de la iglesia, y empiezan a discipular y empiezan a nutrir a la iglesia, empiezan a abrazar a la iglesia, a cuidar a la iglesia, llega un tiempo en que empieza a suceder, la iglesia empieza a permitir en sus corazones, pero Cristo viene pronto, y viene por una iglesia unida, viene por una iglesia que se ama, viene por una novia que sabe amar. La segunda iglesia aparece, que es Esmirna, y dice que Esmirna, en ese momento el Señor les empieza a alertar que podía pasar persecución, que podía pasar pruebas, que los iban a encerrar. Me sigues acompañando, por favor, donde nos quedamos. Y dice en el siguiente versículo: pero
Bueno, aquí está hablando de Efeso. Tienes a tu favor, odias las obras malvadas de los nicolaítas, al igual que yo. Versículo 7 dice: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Versículo 8: y escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Esta es la siguiente iglesia. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero dice ahora vive. Versículo 9: yo sé de tu sufrimiento y de tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco las blasfemias de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. Y no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Iglesia, palabra de Dios te está hablando. No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo de lo que estás a punto de vivir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, yo te daré la corona de la vida. Esmirna, una iglesia en donde no vemos un reproche de parte de Dios, pero sí vemos que está pasando tribulación. Esmirna está pasando tribulación, como seguramente en estos tiempos la iglesia también está pasando tribulación. Mas sin embargo, todavía muchos no hemos vivido. La iglesia, mucha de la iglesia de hoy no ha atravesado, no ha vivido el nivel de tribulación que en este momento estaba pasando Esmirna, pero que también la iglesia va a vivir todavía. Porque en este momento, esta etapa de la iglesia, son diferentes etapas. Esmirna estaba atravesando una persecución cruel, una persecución desmedida, una persecución salvaje, violenta, sanguinaria. Estuvo la iglesia de Jesucristo siendo perseguida, siendo asesinados por mano de 10 emperadores, 10 césares, 10 emperadores empezaron a perseguir la iglesia. Y cuando la iglesia muchas veces es perseguida, algo empieza a suceder en el corazón. De hecho, quiero decirte que cuando la iglesia se enfría, muchas veces Dios permite persecución. Hablábamos de una iglesia que había perdido su primer amor, que era Éfeso. Ahora estamos hablando de Esmirna. Dios estaba sacudiendo a la iglesia. Dios estaba permitiendo, muchas veces Él permite cosas para que nosotros despertemos, para que nosotros reaccionemos. Esmirna era una iglesia que ya había entendido, pero era una iglesia también muy carente. Era una iglesia, a lo mejor no tenía tantos recursos como otras. Estaba siendo perseguida, pero ahí es donde Dios les dice a Esmirna, Dios le dice a Esmirna: tú dices que eres pobre y conozco tu pobreza, pero ahí le está diciendo: pero tú eres rico, tú eres rico. Y ellos no se habían dado cuenta a lo mejor de la riqueza que había en su corazón, de lo que ellos tenían. Y dice: conozco la blasfemia de los que se te oponen y dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir, porque Él te meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán por 10 días. Muchos hablan en la historia de que esos 10 días significaban una ley que uno de los emperadores había aprobado, había difundido, que eran 10 días en que se permitían a cualquiera, les era permitido durante 10 días matar a cualquiera que era cristiano o que se proclamaba cristiano. Pero entendiéndolo desde una perspectiva un poco, una panorama espiritual, esos 10 días hablan de 10 emperadores, hablan de
10 malvados que querían, endemoniados, que querían matar a la iglesia, querían destruir a la iglesia. El objetivo de Satanás siempre ha sido destruir a la iglesia hasta nuestros días, pero la palabra de Dios dice que no, las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia. Y ellos estaban atravesando en este momento esa persecución. Muchas familias estaban siendo asesinadas, muchos estaban temblando, pero sus corazones permanecían fieles al Señor. Había nuevamente la unidad, nuevamente había resurgido, el amor nuevamente había resurgido, y el Señor le dice: no tengas miedo. Todo el que tenga oídos para oír, escucha al Espíritu y entienda lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. A lo mejor lo que está sucediendo en nuestros tiempos, lo que ha pasado el año pasado, lo que viene todavía a nuestras vidas y a la iglesia, va a ser como una persecución cada día más aguda, cada día más perversa. Pero tenemos que estar preparados. Nosotros tenemos que prepararnos para enfrentar todo tipo de adversidad que viene y que muchas veces es permitida de parte de Dios, no solamente para probar a la iglesia, sino para usar a la iglesia para una mayor gloria. Esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Esmirna, y después aparece otra iglesia, y esta tercera iglesia es la iglesia de Pérgamo. Pero en Mateo capítulo 24, versículos del 9 al 13, dice que el que perseverare hasta el fin será salvo. Acompáñame, Mateo 24, capítulo 24, versículo del 9 al 13. Dice: entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán, y en todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Y muchos se apartarán de mí y se traicionarán unos a otros y se odiarán. Y dice: y aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Y abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y sabes una cosa, a lo mejor todavía nosotros no estamos, aunque ya estamos muy cerca, no estamos viviendo una persecución y amenazas de muerte, literalmente. Pero sí lo estamos sufriendo, padeciendo. La iglesia ha estado siendo amenazada por muerte, y una de estas muertes es a través de la enfermedad, a través de virus, y estos ataques han sido a través de ideologías de género, a través de leyes que se están imponiendo, a través de leyes que se están gestionando, que han venido en contra de la iglesia. Pero la iglesia muchas veces no está preparada para saber responder hasta estos embates, a estos ataques del enemigo. Muchas veces la iglesia no está orando, la iglesia no está ayunando, la iglesia no está preparándose en la palabra, la iglesia no está predicando. Y el Señor está diciendo: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor está hablando a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte, no sufrirán daño de las persecuciones que vienen a nuestra vida, no sufrirá daño de lo que el diablo quiere venir a hacer en contra tuya. Pero si permaneces fiel, si permaneces firme, si permaneces orando, si permaneces en comunión, si permaneces en conexión conmigo. La siguiente iglesia, Pérgamo, gobernaba en ese momento un emperador que se llamaba Constantino, perverso, cruel. Pero llega un momento en que él tiene como una revelación de una cruz para ganar una batalla, y en ese momento él entiende que solamente a través de la cruz, a través del evangelio, es como se pueden ganar las mejores batallas. Y en ese momento el Señor lo usa para detener la persecución de la iglesia que había sucedido durante 10 emperadores. La iglesia había sido perseguida, estaba siendo asesinada, y este emperador Constantino cambia de parecer y defiende aparentemente al cristianismo, pero inicia la religión
universal que es el catolicismo, y se empieza a permitir una mezcla entre lo pagano y lo que es de Dios, y en ese momento la iglesia deja de ser perseguida, pero la iglesia empieza a ser desentendida en muchas cosas, empieza a ser confundida y muchas veces empieza a morir y deja de ser entendida. Entonces déjame decirte una cosa, yo no sé cuál de los dos panoramas tú prefieres, ser perseguido o ser muerto espiritualmente, muerto en tu carne, muerto físicamente o muerto espiritualmente, o dejar de ser entendido. Pero sabes una cosa, Dios no promete que vamos a ser exentos de la persecución, no promete que vamos a ser exentos de la tribulación, no promete que vamos a ser exentos de las amenazas, pero si permanecemos hasta el fin seremos salvos. Y esta iglesia de Pérgamo empezó a permitir una mezcla de diferentes cosas. Aparece la siguiente iglesia, que es Tiatira, y en Tiatira dice la iglesia de Tiatira: yo sé todo lo que haces y he visto tu amor y tu fe y tu servicio y tu paciencia con perseverancia, y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Es que muchas veces nosotros creemos que lo tenemos ya todo. Muchas veces nosotros creemos que ya no nos hace falta nada, creemos que ya hemos sido perfeccionados del todo y nos conformamos y nos acomodamos, ¿verdad?, en las cosas bonitas que nos dicen, pero siempre tenemos que tener los oídos abiertos a lo que Dios nos quiere decir. Y muchas veces hay un pero, muchas veces hay algo que todavía está mal en nosotros, y aquí le dice: tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetiza, lleve a mis siervos por mal camino, y ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Y dice: y le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. En esta iglesia él veía al espíritu de Jezabel, esa influencia demoníaca que empezaba a entrar en la iglesia de Jesucristo. Y una de las cosas que el espíritu de Jezabel y que el diablo siempre ha querido hacer en la iglesia es cerrar la boca de los profetas. Algo que hoy ese espíritu es que se está levantando, quiere lograr en la iglesia, es cerrar nuestra boca. Viene una pandemia y lo que te dicen es: enciérrate. El Señor le empieza a hablar a la iglesia, pero el mundo, el espíritu del mundo y el espíritu jezabelico le dice: no, enciérrate, pero también calla, cierra tu boca, cierra tus iglesias. Y estamos en un momento en que empieza a haber mejoría, pero el espíritu jezabelico todavía nos dice: cierra la boca. Está amenazando a los profetas: cierra tu boca, no hables. Y mucha iglesia ha cerrado su boca. Una iglesia con la boca cerrada es una iglesia que no tiene propósito de ser y de existir en esta tierra. Y no podemos permitir que Jezabel siga cerrando la boca de los profetas. Y ese eres tú, ese soy yo. No podemos permitir que la iglesia siga cerrando su boca, porque eso sí, iglesias abarrotadas. Muchas veces vimos iglesias llenas de gente, pero una iglesia abarrotada no significa que sea una iglesia real. Mucha gente está cómoda, mucha gente solamente quiere escuchar un buen mensaje, mucha gente muchas veces solamente quiere recibir una atención personal, pero no está dispuesta a entregar, no está dispuesta a hablar, no está dispuesta a dar. Estamos hablando de una iglesia Tiatira que era influenciada por este espíritu jezabélico y que había cerrado su boca, y el Señor le dice: tengo contra ti esto. Empezaba a ver también inmoralidad sexual, empezaba a haber mucha tolerancia en la iglesia. No, es que hoy en día no puedes hablar acerca de este tema. Muchas leyes se están gestionando para que la iglesia, para que sus siervos, para que los ministerios callen y no puedan hablar lo que el Espíritu está hablando.
quieren revisar los mensajes para que los pastores no prediquen y no hablen lo que el Espíritu está hablando. Y ese es el espíritu jezabélico que se está manifestando, que quiere gobernar en nuestras vidas también, como familias, como padres con nuestros hijos. Cuando estamos tolerando pecado, muchas veces cuando toleramos cosas en la iglesia para no herir los sentimientos, para no herir las emociones, los corazones, para que la iglesia no se vaya. A veces toleramos cosas y cerramos nuestra boca y no hablamos la verdad. Ciertamente necesitamos sabiduría. Aún como padres necesitamos sabiduría para hablar con nuestros hijos. Aún como padres necesitamos sabiduría para corregir. Necesitamos sabiduría y necesitamos del amor de Dios y necesitamos una unción mayor para poder hacerlo y tener el respaldo de Dios y se manifieste el Espíritu Santo con arrepentimiento. Pero no podemos callar, no podemos caer en el error de Tiatira, iglesia. No podemos seguir callando. Y cuidado, porque cuando tú callas empiezan a manifestarse esas otras cosas. Empieza a manifestarse la tolerancia al pecado, empieza a manifestarse el adulterio, empieza a tolerarse la fornicación, empieza a tolerarse inmoralidad sexual, empiezan a tolerarse muchas cosas, empiezan a manifestarse muchas cosas. Pero dice: también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza. Siempre hay dentro de la iglesia una parte que guarda su corazón, una parte entendida, pero hay otra parte que solamente que no es la iglesia real, o hay una parte que se ha dejado confundir y que nació de Dios y que nació del corazón de Dios, pero se ha dejado confundir. Y este es el mensaje. Tengo también un mensaje para el resto de ustedes, los que no han seguido esa falsa enseñanza, como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. Iglesia, mensaje de parte de Dios: retén con firmeza lo que Dios te ha dado hasta que Él venga. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Y esta es una de las promesas de Dios. Él nos promete darnos autoridad sobre todas las naciones para gobernar con vara de hierro, y las haremos pedazos como si fueran ollas de barro. Tiempos que vienen, promesas de Dios. Nosotros estamos siendo preparados y formados. A lo mejor ha habido crisis, a lo mejor ha habido procesos, a lo mejor ha habido enfermedad, a lo mejor vendrá persecución, o en algunos lugares ha iniciado ya la persecución y la matanza, pero el Señor lo ha permitido para formar nuestro carácter, para que tengamos un carácter de hierro, para poder gobernar con vara de hierro, porque vamos a gobernar con Él por 1000 años, pero solamente los que salgamos vencedores, solamente los que permanezcamos fieles al Señor, lo vamos a vivir. Siguiente iglesia, y aparece iglesia de Sardis, tiempos en donde la iglesia estaba siendo, no quería cerrarle el enemigo la boca a esta iglesia, quería matar a esta iglesia, quería exterminar a esta iglesia. Pero es una iglesia, dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis, dice en el versículo 1: yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Era una iglesia que ya no solamente había perdido el primer amor, no solamente había permitido y tolerado pecado, no solamente había perdido el foco de su esencia, de su naturaleza y de aquel que le llamó y de aquel que le amaba, sino dice: yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Esto está grueso. Esto está tremendo. Yo no quiero que la iglesia que el Señor nos ha dado, el Señor un día venga y nos diga:
ustedes creen estar muy vivos, pero realmente están muertos. Y todo lo que el Señor habla a través de las iglesias es un mensaje que ha transicionado por los siglos y los siglos, ha transicionado hasta nuestros días, para que nosotros no dejemos de escuchar la voz de Dios. Por eso dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y este mensaje no se puede callar, este mensaje no se puede dejar de predicar, este mensaje tiene que seguirse predicando en amor, pero también en entendimiento. Y dice en el versículo 2, de una manera, con una unción, en el versículo 2 dice enfáticamente, dice: iglesia, despierta. Despierta, iglesia, despierta. ¿Qué es lo que el Señor nos ha estado hablando todos estos tiempos, estas semanas, estos meses? Despierta, no te duermas. Iglesia, despierta. No te duermas en las cosas de este mundo, no te duermas en los afanes de este mundo, no te duermas solamente en tus sueños, en tus deseos, en tus planes. No te duermas, que esto no te adormezca, que esto no te cede solamente lo que tú quieres hacer. Dice: despierta, date cuenta, abre tus ojos y mira lo que está sucediendo a tu alrededor, pero date cuenta que tú tienes una identidad, date cuenta que tú tienes un propósito, date cuenta que tú fuiste creado y tú fuiste salvo y tú fuiste llamado para poder ser esa atalaya, esa luz en las tinieblas, para que no cierres tu boca, para que sigas trabajando por el reino de Dios y me sigas sirviendo. Esta iglesia creía estar viva, pero había dejado de amar a Dios y había dejado de servir a Dios. Y una de las cosas que el enemigo, a través de este año que pasó, quiere hacer con la iglesia es que la iglesia esté dormida, esté sentada, esté acomodada, esté en su casa viendo solamente una transmisión por teléfono, pero sin servir a Dios. Cuidado si es tu caso, cuidado si esto ha empezado a suceder en nuestro corazón. Aquí puedo recibir la palabra, aquí en mi casa yo puedo recibir y puedo leer la Biblia, aquí en mi casa yo puedo orar, aquí en mi casa, ¿verdad?, podemos orar como familia. Cuidado, dice la palabra de Dios. Iglesia, despierta. No podemos permitir que nosotros caer en esta situación de creer estar vivos, pero realmente estar muertos. Dice: despierta. Tú tienes que volver a servir, tú tienes que volver a levantarte, tú tienes que volver a hacer luz, porque Dios ha prometido una mayor unción que la primera para ti. Dios ha prometido una mayor unción en tu vida y lo va a hacer. La iglesia de Sardis pasaba por tiempos de la Inquisición, una Inquisición que nació de una iglesia tradicional, una iglesia ya mezclada, ya confundida, que creía ser santa, pero realmente estaba llena de pudredumbre y de pecado, de muerte, de maldad. Una Inquisición que lo que quería era terminar con toda la iglesia que existía en ese tiempo en la tierra. La iglesia de Sardis, mucha organización humana, pero poco espíritu de Dios, muy poca vida espiritual. Buscaba exterminar las cosas del espíritu. Dios le dice a los pocos que son legítimos: resiste una vez más, porque dice: fortalece, versículo 2, despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda, lo poco que te queda, está a punto de morir. Y yo veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Yo no sé, a lo mejor a través de todo este tiempo que hemos vivido y hemos pasado, hay gente que ha perdido a familiares, hay gente que ha perdido trabajos, ha perdido negocios, y a lo mejor en su fe ellos sienten que le queda poco. Pero el Señor te dice: despierta y fortalece lo poco que queda. Fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está
a punto de morir. Es una alerta de parte de Dios. Está en la palabra. Esto, repito, fue escrito para una iglesia, pero es una iglesia que representa un periodo de la iglesia, un reflejo de lo que estamos viviendo. Al fin y al cabo es un mensaje para su iglesia, no solamente para un grupo, es un mensaje para su iglesia. Y si alguien está en esta situación, el Señor te está diciendo: cuidado, cuidado, hijo, fortalece lo poco que te queda, porque está a punto de desaparecer. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí, porque si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Y el Señor está a la puerta y llama. El Señor está a la puerta y está cerca. Sin embargo, versículo 4, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Siempre hay un remanente, siempre hay una iglesia, hay un grupo, siempre hay corazones leales, entendidos, fieles, y a ellos les está diciendo el Señor: resiste. A los que son legítimos les está diciendo el Señor: resiste, iglesia, resiste. Y vestidos, vístanse de blanco, porque son dignos. Ellos caminarán conmigo. Tendrán vestidos de blanco todos los que salgan vencedores, y nunca borraré su nombre del libro de la vida. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu está diciendo y entienda lo que Él dice a las iglesias. Y por último, Él está hablando acerca de la sexta y la séptima iglesia. Primera iglesia es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis. Las siguientes son Filadelfia y Laodicea. Iglesias que tienen una particularidad. Vivieron en un mismo tiempo, pero que siguen vivas el día de hoy. La diferencia entre Filadelfia y Laodicea, que las dos son iglesia de Jesús, pero una será tomada y otra será dejada. Y habla acerca de Filadelfia y dice en el versículo 7: y este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y lo que él cierra nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar, y tienes poca fuerza, porque Él reconoce y conoce nuestro corazón. Ahora nosotros también tenemos que reconocer cuando tenemos poca fuerza. Sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre, como la iglesia de Esmirna. No sé, yo a lo mejor ahí no podemos encontrar una queja de parte de Dios, pero sí encontramos que hay debilidad. Sí encontramos que necesitamos fortalecernos. En otras iglesias vimos, ¿verdad?, que hay una parte, hay un remanente que queda fiel, y el Señor le dice: resiste, porque lo poco que te queda está a punto de morir. Pero es necesario que volvamos a las primeras obras, al primer amor. Es necesario que volvamos al Espíritu. Y dice: yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar, a la iglesia de Filadelfia. Versículo 10: has obedecido, has perseverado, yo te he protegido del gran tiempo de prueba. Y dice: te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero, para probar a los que pertenecen a este mundo. ¿Sabes? Ese es el objetivo de Dios: probar quién pertenece a este mundo y quién realmente pertenece al reino de Dios. Pero el Señor nos está diciendo: resiste, resiste, porque viene un tiempo de prueba sobre el mundo entero para probar lo que es mío.
ese momento en donde Él va a separar el trigo de la cizaña. Pero para separar el trigo de la cizaña, ahí no van a haber intermedios ni tibios. O eres muy frío o eres muy caliente, porque la maldad, así como está profetizado que la gloria de Dios, viene un avivamiento, viene un tiempo de avivamiento tremendo en el mundo como nunca antes se ha visto. Así va a venir también a la par un tiempo de maldad. Si lo que estamos viendo hoy nos espanta, lo que viene todavía será peor, como nunca se ha visto, porque la iglesia tiene que ser totalmente definida. O eres frío o eres caliente. Ahí ya no van a haber tibios. Ya no vamos a... ¿Será que como que parece, como que es medio espiritual? Este es un poquito más que el otro, pero más o menos ahí se parece. No, ahí van a ver gente que realmente está siendo desafiada por Dios, gente que realmente está apasionada por Dios, gente que realmente ha rendido su vida y todo lo que tiene le pertenece a Dios, y que no se tienta el corazón para entregar su vida física a Dios. Pero también van a haber gentes que estarán totalmente entregados a la maldad. En esta iglesia no van a haber tibios o fríos o calientes, porque ese es el objetivo de Dios, porque Él va a venir por una iglesia definida. Dado que has obedecido, te protegeré del gran tiempo de prueba. Esa es la promesa. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. ¿Sabes? Si tú permaneces fiel hasta el fin, ya tienes esa corona de recompensa, esa corona de vida para aquellos que resistieron los embates, los ataques, las crisis, las enfermedades, las muertes, las persecuciones. Aquellos que resistieron hasta el fin, hay una corona que les espera. Pero dice: aférrate a lo que tienes. Y a todos los que salgan vencedores los haré columnas en el templo de mi Dios, y nunca tendrán que salir de allí. Y escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios. Nuevamente dice: todo el que tenga oídos para oír, que oiga. Y hoy creo que se está manifestando Filadelfia. Hoy creo que se está manifestando esta iglesia que está siendo, que ha sido encerrada para tener un tiempo, una temporada especial de intimidad y de conocimiento y de revelación del Hijo de Dios, y que ha tenido tiempos en el Espíritu, y que se está manifestando, solamente se preparó por poco tiempo para salir y brillar en las tinieblas, y venga el avivamiento más grande de la historia que nunca se ha visto sobre la faz de la tierra, en donde se estará predicando el evangelio por todos lados. Yo quiero ser de esos. Se está a punto de manifestar la Filadelfia por la que gime la tierra, gime por la manifestación de los hijos de Dios, por esa Filadelfia. Pero también déjame decirte, iglesia, que está a punto de manifestarse la Odisea. La Odisea que es materialista, que es humanista, que todo lo quiere entender con el razonamiento, que quiere mezclar lo profano y lo filosófico del hombre, el humanismo, con lo que es de Dios. Esta iglesia tolerante, esta iglesia que quiere agradar al hombre, esta iglesia que va a hacer tratos, pactos, que va a hacer ese pacto con los gobiernos humanistas demoníacos, esta iglesia que va a ser sometida, que va a obedecer al anticristo. Se va a manifestar también esa iglesia que está llena de temor, esa iglesia que vive en letargo, que vive en comodidad, ¿verdad? Porque muchos van a dejar de hacer las buenas obras y los principios de Dios. Y cuidado, porque cuando atravesamos todo este tiempo de pandemia, muchos a lo mejor dejamos de hacer las primeras obras de amor, de misericordia, de orar los unos por otros, de estar en comunión con Dios, cuando el principio, el objetivo era otro, totalmente distinto. Muchos a lo mejor al día de hoy, que ya podemos
no nos acordamos del que está a nuestro lado. No lo hemos ido a visitar, no hemos llamado, no hemos orado por él, no hemos predicado, porque el espíritu jezabélico ha cerrado la boca de muchos y muchos se han enfriado y han dicho: ¿para qué? Con todo esto ya la gente ya no quiere escuchar. Es mentira, la gente está hambrienta, está sedienta. Muchos dejaron de servir a Dios. Muchos ya se acomodaron en su sofá, en su cama, a ver cuánto número de transmisiones, que esto es parte de una gloria, ¿verdad? Pero muchos no lo entendieron y ya se acomodaron y dejaron de servir. Muchos ya renunciaron a su servicio a Dios. Inclusive hay pastores que han tirado la toalla y otros que están a punto de tirarla. Cuidado, cuidado, el Señor está hablando de su iglesia. Hay muchos que dejaron de diezmar. ¿Para qué? Si las iglesias están cerradas. Muchos que dejaron ese principio, no siembran en el reino de Dios, no están diezmando, no están ofrendando. Muchos han dejado de hacer muchas cosas, las buenas obras, las ordenanzas de Dios y los principios de Dios que muchos han tolerado en su casa. Mucho que se ha tolerado en la casa. Cuidado. Pero estamos viviendo en tiempos de manifestación. Estamos viviendo tiempos. Ahora yo te pregunto, ¿tú cuál quieres ser? ¿Tú quieres ser esa Filadelfia fiel, esa Filadelfia entendida? ¿Quieres ser esa iglesia encendida, apasionada, esa iglesia que va a resistir, que no deja de hacer las buenas obras, esa iglesia obediente, esa iglesia despierta? ¿O vas a ser de la iglesia materialista, humanista de la Odisea? Dice el Señor, versículo 15 del capítulo 3. Cuidado con esto. Yo sé todo lo que haces, pero no eres ni frío ni caliente. Estás indeciso. Tibio es indeciso. Tenemos que tener cuidado de no ser indecisos. Ay, es que no sé si volver a servir. Es que no sé si dar mi diezmo. Es que no sé si volver a... Es que no sé. No sé si voy a regresar, porque ¿qué tal si me vuelvo a contagiar? Dice la palabra de Dios: o eres frío o eres caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero dice que si somos tibios, nos escupirá de su boca. Es que yo soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Ya no necesito más pastor, ya no necesito ir a reunirme a la iglesia, ya no necesito dar mi diezmo. Dios me bendice, ya no necesito servir, ya no necesito predicar. Ya se predicó todo lo que Dios quería predicar en el mundo. Cuidado. Ya no necesito ser discipulado, ya no necesito ser formado. Cuidado, porque dice: no te das cuenta que eres... Está muy fuerte esto, pero es la palabra de Dios. Y esto lo está hablando a aquellos que creen que ya lo tienen todo y que no necesitan más de Dios. Y lo voy a leer, porque no son mis palabras y yo no pongo palabras en mi boca. Lo dice la Escritura, y si lo quieres leer y no le podemos arrancar una página a la Biblia, está en Apocalipsis 3, versículo 17. Tú dices: soy rico, tengo todo lo que quiero y no necesito nada, y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable, y eres pobre, ciego y estás desnudo. Wow. Está duro, pero dice: te recomiendo, porque todavía hay oportunidad de parte de Dios. Dios es amplio en misericordia. Dice: yo te recomiendo que compres oro. Yo te recomiendo y te aconsejo que te purifiques por fuego. Seas purificado y entonces serás verdaderamente rico. Lo que le decía Esmirna:
que la vituperaban, que la menospreciaban, que la perseguían, que la ofendían. Ellos se sentían menos, pero el Señor les dio un mensaje y les dijo: pero tú eres una iglesia rica, porque estaban haciendo las primeras obras, porque amaban al Señor, porque no habían dejado la oración, el ayuno, la palabra, la esencia, amarse unos a los otros, la unidad. Versículo 20: yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos, y todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Él quiere compartir el reino con nosotros, quiere compartir ese trono, quiere compartir, no ocupar su trono, quiere compartir esa gloria venidera con nosotros, porque estamos destinados a reinar juntamente con Él. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo verdaderamente estamos o realmente estamos hoy? ¿Será que pensamos que estamos ya completos, que somos ricos espiritualmente? ¿Será que ya lo tenemos todo? ¿Será que estamos siendo tibios? Despierta, iglesia, despierta. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha venido sobre ti. Pero despierta. ¿Cómo están nuestras vestiduras? ¿Cómo está nuestra mirada espiritual? ¿Cómo están nuestros oídos espirituales? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿En qué se ha envuelto? Te voy a hacer una pregunta. ¿A qué le has dedicado más tiempo? ¿A qué le sigues rindiendo honor? ¿A qué le sigues rindiendo devoción? ¿A qué le has dedicado tu vida? ¿Al trabajo? ¿A tu empresa? ¿A tus hijos? ¿A qué? ¿Al servicio? Puede ser también. Dios nos está reenfocando porque nos quiere redimensionar. Él nos quiere renovar. Tenemos que ser radicales. Tenemos que ser valientes en escuchar la voz de Dios y en aceptar todo lo que el Señor está hablando a su iglesia en estos tiempos. Tenemos que ser valientes para atrevernos a dar los pasos de fe, a no dejar de servirle, a no dejar de amar, a perdonar, a seguir hablando y proclamando las maravillas de aquel que nos salvó y que nos llamó a su luz admirable. Tenemos que ser valientes y tenemos que ser esforzados, porque Dios no viene por una iglesia negligente, una iglesia acomodada. Él viene por la primera iglesia, esa iglesia valiente, esforzada, dispuesta a entregar literalmente su vida para Cristo. Esa iglesia que no se mezcla con humanismo y con las cosas del mundo. A esa iglesia que no se somete a los gobiernos del mundo ni a lo que Él está diciendo que tenemos que hacer. A esa iglesia valiente y esforzada que recibe una mayor unción de parte de Dios. Esa iglesia que va a manifestar el mayor de los avivamientos de la tierra con fuego. Dice, cuando empezamos a leer en Apocalipsis capítulo 1, hablaba de Jesús como tenía llamas de fuego en sus ojos. Pero sabes una cosa que me dice el Señor: así el mundo va a ver en nosotros llamas de fuego en nuestra mirada. Pero tenemos que pasar tiempo con Él. Tenemos que volver al primer amor. Tenemos que volver. Porque
Nos espera una corona de justicia, una corona de gloria, una corona de vida. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8. Y ahora me espera el premio, la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Dios está empezando a marcar a los que tomará. Dios está empezando a marcar a los que aman su venida. Amar su venida es precisamente esto, como lo dice, déjalo ahí en el versículo 8. Todos los que esperan con anhelo su venida. Aquellos que están velando y que están despiertos. Esos son. Ese quiero ser yo. Eso anhelo con mi corazón, que seas tú también. Esos que anhela el Señor, anhela su venida, que están esperando al novio, que están esperando al amado, al deseado de las naciones. Y pues no son tiempos fáciles los que vivimos, iglesia, pero tampoco lo serán los que vendrán, serán todavía más fuertes. Por eso es que esta pasión con la que predicamos, que no es una emoción, esta pasión, este fuego que arde en nuestro corazón y que se debe de ver reflejado en nuestro rostro, en nuestros ojos, en nuestras palabras, será necesario y no puede ser menos. No puede ser menos. Será necesario para resistir, para poder brillar, para enfrentar y para poder ser la iglesia por la que Jesús viene ya ahora. Somos la última generación y este es el mensaje que él habla a su iglesia. Yo quiero que ahí donde estás, un momento cierres tus ojos y le pidas perdón al Señor y te humilles delante de Él, porque no hay de otra. O eres frío o eres caliente. Y le pidas perdón al Señor y te humilles delante de Él y te quebrantes delante de Él. Sabes, estás frente al trono de la gracia todavía. Él todavía no viene como juez. Señor, perdona nuestra tibieza, perdona nuestra indiferencia como iglesia, perdona nuestra maldad, perdona si somos una iglesia que se ha solamente fijado, enfocado en sí misma. Perdónanos si hemos sido una iglesia que no ha fomentado la unidad, el amor. Si hemos juzgado, perdónanos. Si hemos sido influenciados por el espíritu jezabélico, si hemos cerrado nuestra boca, perdónanos. Perdónanos, Señor, si hemos dejado de hacer las primeras obras, perdónanos. Perdónanos, Señor, si hemos dejado de amarte y hemos dejado el primer amor y nos hemos enfocado en la crisis, perdónanos. Perdónanos, Señor, si nos ha dolido tanto la muerte de un familiar o nos hemos enfocado en nuestros negocios, Señor, en nuestro trabajo, que nos hemos desenfocado de crecer espiritualmente y de entender, Señor, en el espíritu lo que viene, Señor, lo que estamos viviendo y lo que viene. Perdónanos, Señor, si hemos estado dormidos, perdónanos si nos hemos cansado de estar velando, perdónanos, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos laves y nos emblanquezcas. Señor, hoy venimos a comprar oro refinado. Hoy nos acercamos a ti para comprar oro refinado, oro pasado por fuego,
Hoy nos acercamos a ti para que nuestras vestiduras sean emblanquecidas. Señor, hoy te pedimos, Señor, que tú nos hagas, Señor, a esa iglesia de Filadelfia, Señor, a esa iglesia de Jesucristo, de esa iglesia por la que tú vienes, Señor. Esa iglesia encendida, despierta, avivada, Señor, que no le rinde culto a lo del mundo y que no se va a someter al espíritu del anticristo, sino que va a poder resistir y estar firme, Señor. Yo quiero ser de esa iglesia por la que tú vienes. Yo quiero ser esa familia, que mi casa, Señor, te sirva. Perdónanos, Señor, si en algún momento dijimos, ya no vuelvo a servir en mi iglesia o para el reino. Ya no le vuelvo a servir a Dios. Perdónanos. Si creemos que lo que hacemos es servirte, pero realmente hemos renunciado. Perdónanos, Señor, si no te hemos dado lo que es tuyo y nos lo hemos quedado. Perdónanos, Señor, perdónanos, pero emblanquécenos, purifícanos, restáuranos, renuévanos, levántanos, úsanos en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias por esta palabra. Gracias por todo lo que estás hablando a tu iglesia. Gracias por lo que estás hablando a la iglesia hoy, porque la estás preparando no solamente para los tiempos venideros, la estás preparando como novia ataviada para que tú vengas. Yo me voy contigo, Señor. Yo me voy contigo y reinaremos juntamente con Él, dice la palabra de Dios. Prepárate, iglesia, pero despierta. Amén, amén y amén. Amén. Dale gloria a Dios. Celebra al Señor, que dice, como leímos, ¿verdad? Estuve muerto, pero ahora vivo y vivo para siempre. Celébrale que Él viene por nosotros. Celébrale que va a haber un tiempo que vamos a vivir con Él en esta tierra, y donde vamos a reinar, donde no habrá ya más llanto, dolor, ni va a haber ya maldad. Celébrale que Él tiene una corona de justicia, una corona de vida, una corona de gloria para ti. Celebra que Él vive para siempre y que Él nos ama. Y no dejes de predicar, no dejes de compartir. Y no solamente estas transmisiones, que es lo mínimo que podemos hacer, es lo menos que podemos hacer, pero no es lo único y no es suficiente. Tenemos que ir y hacer discípulos. Por eso nosotros oramos al Señor, y yo les pido que no dejen de orar, porque el Señor nos dé ese lugar que necesitamos, que anhelamos, para abrirlo y para recibir a muchas familias, para ir y pescar, a lo mejor como no lo hemos hecho, para ir y echar la red. Y no solamente a través de la red, ¿verdad? Entiéndase como el internet, sino también con nuestros pies, nuestra boca, nuestras manos. Por eso prepárate, iglesia. La gloria postrera será mayor que la primera, y es la última, pero es la mejor. La mejor cosecha de almas. Que Dios te bendiga. Te amamos y te bendecimos en esta tarde. Bendigo a tu iglesia, Señor. Guárdala y líbrala de todo mal. Señor, gracias por tu infinito amor que cae sobre ellos, que los envuelve. Señor, suple todas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria, y líbralos del mal. En el nombre de Jesús, gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y como te decimos siempre, te enviamos un abrazo profundo desde nuestro corazón hasta donde estás. Te bendecimos, te amamos, y mañana nos conectamos por Zoom a las 8 de la noche, por Zoom, para tener un tiempo como iglesia
estar orando, ¿verdad? Y no te pierdas las transmisiones que hacemos a través del Facebook. También puedes visitar nuestra página en YouTube, puedes suscribirte si tú quieres. Ahí hay mensajes, mucho más mensajes de parte de Dios que puedes disfrutar, con los que te puedes nutrir, alimentar, compartir, ¿verdad? Son herramientas de parte de Dios. Y aquí en nuestra página de Facebook, donde estamos transmitiendo otras cosas. Que Dios te bendiga y pasa una excelente tarde con tu familia allá en tu casa. Te amamos y bendecimos. Dios te bendiga.